Muy buenas noches, chicos. En esta ocasión vamos a ver el último tema que corresponde al curso de Patología 2, de Patología 1, perdón, que se llama Patología Ambiental y Toxicológica. Entonces, aquí vamos a ver algunas enfermedades relacionadas con los contaminantes aéreos, terrestres y también algunas enfermedades ocupacionales. Acá en el índice, primero veremos las generalidades e impacto en la salud, de estas enfermedades medioambientales, la contaminación ambiental, los tipos de agentes químicos, metales involucrados, el tabaquismo, que es un factor de riesgo que ya vamos a ver para múltiples enfermedades, las lesiones por fármacos y drogas y daños por agentes físicos. Bien. Entonces, dentro de las generalidades e impacto en la salud, hay que entender que los factores ambientales influyen en la aparición y el progreso de muchas enfermedades. Entonces, muchas enfermedades que en su momento vimos son las denominadas multifactoriales, están asociadas con factores genéticos, pero también con factores ambientales. Eh, y propiamente el concepto de enfermedad ambiental son los trastornos causados netamente por la exposición a agentes químicos y físicos presentes en el ambiente. Un ejemplo es la asbestosis, que es una enfermedad pulmonar en la cual el agente causal es el asbesto, que es un agente químico que lo vas inhalando, ¿no? Entonces, existen las enfermedades multifactoriales, pero aquí también existen las enfermedades ambientales cuya etiología son la exposición a agentes químicos y físicos en el ambiente. Bueno, los factores ambientales han tenido un gran impacto en relación a algunas catástrofes medioambientales, ¿no? Por ejemplo, aquí nombran algunas y una que otra vez preguntan en los exámenes a veces las catástrofes medioambientales y dónde ocurrieron y el año, ¿no? Entonces sí es importante manejarlas. Existe una catástrofe medioambiental que fue la niebla tóxica de Donora en Estados Unidos en 1948. También la contaminación por metilmercurio en la bahía de Minamata. Y vamos a ver que mercurio se encuentra bastante presente, sobre todo en el mar, ¿no? La contaminación por dioxina, la explosión de la central nuclear de Estados Unidos en 1979, la explosión del reactor nuclear Chernobyl en la URSS, en la época en la que existía en 1986, y también la fusión del reactor nuclear de Fukushima en Japón en 2011, ¿no? La explosión de las bombas nucleares en Japón, como ustedes saben, dejó un montón de consecuencias medioambientales a corto y largo plazo, porque ¿qué pasaba? Que algunos agentes químicos condicionaron a que durante muchos años después las mujeres siguieran teniendo hijos con algunas malformaciones congénitas. Entonces, dentro de lo que es el impacto de la salud, como podemos ver acá, las repercusiones del cambio climático va a depender primero, del alcance, de la rapidez de su desarrollo, de la naturaleza y gravedad del agente contaminante y de la capacidad del ser humano, ¿no? Siempre factores externos, que son los tres primeros, y factores internos, que es la capacidad del ser humano, pues para mitigar los daños. Ahí entra mi sistema inmune. Entonces, el principal, digamos, agente causal de estas enfermedades medioambientales es el efecto invernadero. Efecto invernadero. Principal causante, que es secundario a la contaminación, ¿no? Entonces, estos son los gases del efecto invernadero: dióxido de carbono, óxido nitroso, metano, gases fluorados, ozono, vapor de agua. ¿De qué manera puede tener el impacto? Bueno, acá vemos primero a nivel cardiovascular. A nivel cardiovascular pueden haber enfermedades coronarias, otras enfermedades cardiovasculares. ¿Y de qué manera también se asocian? Pues al estilo de vida, ¿no? Luego tenemos las enfermedades respiratorias asociadas a la contaminación del aire.
Por ejemplo, el ozono, si bien nosotros tenemos una capa de ozono, el ozono también se produce en las industrias, ¿ya? Entonces libera un montón de radicales libres y llega a ser bastante tóxico. El ozono es uno de los agentes medioambientales que empeoran más un cuadro de asma, ¿no? Lo pueden hasta exacerbar. También el dióxido de nitrógeno y el azufre están asociados con la polución del aire. Luego tenemos lo que es la afectación del sistema nervioso central porque existen agentes contaminantes neurotóxicos. Por ejemplo, los metales como el plomo, como el cadmio. Luego tenemos enfermedades asociadas al sistema gastrointestinal como enfermedades infecciosas por contaminación de las aguas, ¿no? Aquí ya entran más que todos microorganismos vivos, agentes infecciosos. Eh, Acá tenemos las enfermedades infecciosas transmitidas por vectores, ¿no? Esto es importante porque, por ejemplo, hasta hace unos años, em, el dengue no estaba tan presente en lo que era la capital, ¿no? O sea, el dengue era una infección vectorial, la cual veíamos más que todo en zonas de clima tropical, pero de pronto hubieron algunos agentes, por ejemplo, el mayor cúmulo de reservas de agua, el cambio climático, que incentivó de una manera que el dengue aflorara más, ¿no? Y hasta hace unos meses nosotros hemos tenido un brote bastante grande del dengue. Entonces, realmente el cambio climático y todo eso influye en que afloren algunas infecciones que normalmente no eran muy prevalentes, muy incidentes en determinado lugar. Y luego tenemos la desnutrición, porque estas, estos cambios medioambientales pueden afectar también lo que son las cosechas, ¿no? Y condicionar a una desnutrición secundaria por falta de alimentos. Ya. Entonces, primero vamos a ver lo que son los agentes relacionados con la contaminación ambiental, toxicidad de agentes químicos. Entonces, dentro de la contaminación del aire hay que entender que la contaminación del aire se da por dos mecanismos, por contaminación de microorganismos, es decir, de agentes vivos, o de agentes inanimados, que son los agentes químicos. ¿Ok? Es una causa de muy mortalidad muy importante en el mundo y lo vamos a dividir en dos, contaminación del aire externo y contaminación del aire interno. Bueno, como su mismo nombre lo dice, contaminación del aire externo es ambientes abiertos, grandes, ¿no? Entonces, aquí va a haber una mezcla de diversos agentes contaminantes gaseosos. Em, Sobre todo este tipo de contaminación está asociado a ciudades industrializadas, ¿no? Aquí en Perú, Lima, Arequipa, Junín, ¿no? Por ejemplo, ciudades industrializadas. Bueno, dentro de los principales contaminantes tenemos estos. Este de acá es el óxido de azufre. El óxido de azufre está asociado a centrales de petróleo, carbón, fundición de cobre, fundición de cobre. ¿Ok? Luego tenemos lo que es el ozono. Bueno, yo les dije que el ozono em, está en la estratosfera, ¿no? Que es una capa de la Tierra y se acumula de forma natural y se forma la capa de ozono, que nosotros sabemos que la capa de ozono pues es protectora, ¿no? Y que por el efecto invernadero esa capa se va haciendo más delgada y logra penetrar más los rayos ultravioletas. Eso es lo que conocemos en un primer momento. Pero también existe el ozono que se libera por emisiones industriales, por ejemplo, en industria de motor de carros, y liberan radicales libres. Yo sé que los radicales libres dañan a nivel tisular, a nivel celular, ¿no? Ese es el ozono. Bueno, luego tenemos el CO, que es el monóxido de carbono. Seguro esto lo han escuchado porque es un asfixiante bastante conocido. Eh, Se emite a través, por ejemplo, de cigarros, de motores.
Ya. Luego tenemos el dióxido de nitrógeno y el óxido de plomo. El dióxido de plomo también está bastante asociado a la quema de combustible. de combustible. Entonces, entender que la contaminación del aire externo es producto de la mezcla de grandes contaminantes, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver a más gran detalle lo que son los efectos de cada uno de los contaminantes que he mencionado. Eso está en su libro Robbins, por si acaso. El ozono disminuye la función pulmonar, aumenta la reactividad de las vías respiratorias. Espérenme un ratito. Chicos, discúlpenme 5 minutitos, por favor. He tenido un tema familiar ahorita. Ya regreso.
Ya disculpen chicos, entonces retomando lo que estábamos hablando, aquí tenemos a más detalle los efectos, ¿no? De los contaminantes del aire externo. Es importante aprenderse cuáles son los contaminantes del aire externo porque ahí a veces preguntan, ¿cuál de estos no corresponde a un contaminante externo? Entonces te ponen todos estos y te agregan uno más. ¿Ok? A ver, el ozono está asociado con disminución de función pulmonar y aumento de la reactividad de las vías respiratorias. O sea, esto puede agravar un cuadro asmático, ¿no? El dióxido de nitrógeno eh, af- aumenta también la reactividad de las vías respiratorias, disminuye también la función pulmonar y aumenta la susceptibilidad de infecciones respiratorias. Esto quiere decir que de alguna manera este, afecta las barreras, ¿no? Del sistema respiratorio, por ejemplo, los cilios. El dióxido de azufre aumenta los síntomas respiratorios, aumenta la mortalidad en pacientes con enfermedades ya pulmonares crónicas y disminuye la función pulmonar. Luego tenemos los aerosoles ácidos. Estos alteran el aclaramiento mucoxiliar, ¿no? Entonces va a haber una especie de acúmulo de lo que es la mucosidad en el tracto respiratorio, aumento de infecciones respiratorias y disminución de la función pulmonar. Y finalmente lo que son partículas, las partículas, mientras más chiquitas sean, pues pueden llegar a penetrar más las vías respiratorias, ¿no? Aumentan las infecciones respiratorias y aumentan los ataques asmáticos. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, aquí vamos a poner. Entonces, lo que es contaminación ambiental también, relacionado a los agentes químicos, las sustancias químicas exógenas, como los fármacos, carcinógenos químicos, que se encuentran tanto en el aire como en el agua, como en el alimento, ingresan por la vía respiratoria, ingresan por la vía digestiva o ingresan por la vía directa, que es a través de contacto, ¿no? Aquí le vamos a poner vía aérea, vía digestiva o por contacto. Entonces, el xenobiótico no es más que la sustancia química, ¿no? Sustancia química, que sufre determinadas reacciones para finalmente metabolizarse y eliminarse, ¿ok? O sea, tiene una salida, en pocas palabras, de nuestro organismo. Entonces, el xenobiótico o la sustancia química, lo que va a pasar es sufrir reacciones de la fase 1, que son estas de acá: hidrólisis, reducción y oxidación, ¿ok? Al pasar este proceso de reacciones de fase 1, el xenobiótico ya se convierte en un metabolito primario. Es importante conocer de memoria las reacciones de la fase 1 y también de la 2, ¿ok? Entonces, el metabolito 1, primario, perdón, luego, mediante las reacciones de la fase 2, se convierte en metabolito secundario. El metabolito, las reacciones de fase 2 son la glucuroridación, sulfatación, metilación y conjugación. Y luego, estos metabolitos secundarios tienen la característica de ser hidrosolubles. Entonces, al ser hidrosolubles, tienen una eliminación mucho más fácil. Es fácil. Esa es una característica del metabolismo secundario, hidrosoluble, y por eso tiene una eliminación más fácil. Ahora, lo que son las enzimas que metabolizan los xenobióticos, los fármacos, son las enzimas metabolizantes que pertenecen a la familia, seguro ya lo han escuchado, del citocromo P450. Enzimas metabolizantes
que van a mediar todos estos procesos de fase 1 y fase 2. Fertilizante. Sí, para Navidad. Bueno, eso es lo que normalmente debería ocurrir, ¿no? Una eliminación gracias a la solubilidad de los xenobióticos. Ya. Ahora, luego tenemos otro contexto, otra situación, en la cual tenemos que el xenobiótico, la sustancia química, en primera instancia, no es un metabolito no tóxico, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que este metabolito no tóxico se puede transformar en un metabolito reactivo, en un metabolito nocivo que haga daño sobre las células. Y también este metabolito reactivo se puede revertir y volver a un metabolito no tóxico, ¿ok? Bueno, pero ¿qué pasa cuando estamos frente a un metabolito reactivo? Tiene efectos sobre moléculas celulares que son, ahora aquí, que son enzimas, receptores, membranas, ADN. Entonces, nosotros sabemos que cuando hay daño de determinadas estructuras, el ciclo celular se detiene y pues va a haber una reparación molecular y celular, ¿no? Puede, puede ser que se repare, pero puede ser, en otro escenario que existe de acá, que esos metabolitos reactivos continúen teniendo un efecto tóxico, o sea, que de cierta manera no se les pueda detener y sigan teniendo efectos a corto y largo plazo sobre la célula. Mm, mm, ya. Bueno, ahora sí propiamente vamos a ver lo que son los metales. Y esto también es bien preguntado, o sea, sobre todo saber cuáles son los efectos, los órganos diana de estos metales, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el plomo. El plomo lo podemos encontrar en fuentes exógenas como tierras de cultivo, en el agua, en los océanos, lagos, ríos, eh, y en el aire a través de las emisiones de determinados gases, ¿no? Entonces, esto más que todo está asociado a industrias grandes, ¿no? Entonces, aquí saber que el plomo es el metal pesado más fácilmente absorbido y se absorbe por la vía aérea sobre todo. Y se une a los grupos sulfidrilo de las proteínas, ¿ok? Esto también es muy importante. Ahora, lo que es su concentración depósito, el plomo se deposita en el plasma y en los eritrocitos. Entonces, de alguna manera está asociado con afectación hematógena, ¿no? Y también se deposita en el hueso, pero en el hueso es una manifestación crónica, ¿ya? Ojo con esto que les pueden preguntar. Cuando se deposita en el hueso es que es ante una exposición crónica. Y su excreción es vía renal. Ahora, cuando se detecta lo que es contaminación por plomo en niños, el tratamiento es obligatorio, ¿ya? Cuando tratamiento obligatorio en niños, cuando tienen una concentración en concentraciones mayores a 15 nanogramos por decilitro, a 45, perdón, a 45 nanogramos por decilitro. ¿Ok? Esta también
venido como pregunta de examen. Ahora, cuando dijimos que se deposita en el hueso, esto tiene una repercusión importante porque puede afectar lo que es el metabolismo del calcio, ¿no? Y también un dato importante que aquí me olvidé mencionarlo es que atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿no? O sea, puede llegar a dañar el sistema nervioso. A ver, de acá, eso también alguna vez lo han preguntado, saber que a niveles de 40 nanogramos por decilitro, el plomo causa la disminución de la síntesis de la hemoglobina, lo cual me va a condicionar anemia, ¿no? A una concentración de 100 nanogramos por decilitro ya causa encefalopatía, nefropatía, anemia franca y cólico, ¿no? Encefalopatía, recuerden, porque atraviesa la barrera hematoencefálica. Y a una concentración ya de 150 llega a causar incluso la muerte. Acá también podemos ver que a concentraciones más bajas altera el metabolismo de la vitamina D, altera la hemostasia del calcio, porque recuerden que ante una exposición crónica se deposita en el hueso. El mercurio es otro muy conocido, ¿no? Nosotros lo hemos escuchado bastante. El mercurio está naturalmente en la naturaleza, pero cuando es liberado al ambiente puede llegar a ser muy, muy tóxico. ¿Ok? ¿Dónde lo encontramos? Por ejemplo, en la minería informal, bastante liberación de mercurio, en las fábricas, dispositivos médicos, ¿no? Que nosotros usamos en el día a día, como termómetros, tensiómetros, en baterías, en cosméticos, en focos de luz, etc. Entonces, desde su extracción y utilización en distintas fábricas, ahí se da el origen, ¿no? Luego se da la liberación de mercurio a través de su liberación en el agua, las contamina. Y bueno, lo que va a pasar ahí es que em, el mercurio entra como un mercurio inorgánico, ¿ok? Se libera el mercurio inorgánico. Y en el mar, en el agua, hay determinadas bacterias que van a convertir este mercurio inorgánico en un mercurio orgánico que rápidamente se va a incorporar en los peces, ¿no? Digamos, mediante la alimentación de algas, etcétera. La cuestión es que el mercurio inorgánico que viene de las industrias que ya hemos mencionado es liberado en el agua y por conversión bacteriana se convierte en mercurio orgánico, que es el que eh, va a contaminar los peces, ¿ok? Entonces, ¿quién ingiere los peces? Pues el ser humano. Por ejemplo, uno de los peces más, bueno, ya pescados asociados eh, con contaminación de mercurio es el atún. Entonces, el mercurio orgánico se capta bastante fácil porque es liposoluble. Liposoluble. En cambio, el inorgánico tiene baja absorción, ¿no? A ver, aquí tenemos efectos. Nefrotoxicidad, principalmente por mercurio inorgánico. Por exposición industrial, ¿no? Porque el mercurio inorgánico está en la exposición industrial. Se observa, por ejemplo, glomerulonefritis, hay síndrome nefrótico. ¿Por qué? Porque hay un depósito de inmunocomplejos en los glomérulos. Hay glomerulonefritis membranosas por depósitos de complejos inmunes. Depósitos de complejos inmunes como respuesta a la contaminación de mercurio, ¿no? Bueno, creo que ustedes ya han estudiado bastante bien lo que es el síndrome nefrótico, que se presenta con proteinuria, con un edema bastante generalizado, ¿no? Luego tenemos otro efecto que es la neurotoxicidad. Bueno, la neurotoxicidad es más que todo por mercurio orgánico, o sea, el que viene de los peces, ¿no? Que dijimos que los contamina. Ahora, el mercurio orgánico puede tener dos formas, ¿no? El metilmercurio, como está acá, o el etilmercurio. Y se afecta
por, o sea, las manifestaciones son afectación visual, parestesias. Las parestesias son como un defecto en la sensibilidad, ¿no? Sientes hormigueo, como que te quema algo, sensaciones anormales. Ya. Puede haber ataxia, el desequilibrio, puede haber pérdida auditiva, etcétera, etcétera. Entonces, esos son, digamos que los efectos más a corto o mediano plazo, ¿no? Pero a largo plazo también pueden haber efectos como atrofia cerebral y cerebelosa y afecta la capa granulosa del cerebro, ¿ok? Ahora, en lesiones de piel, este está asociado más que todo a lo que es el mercurio inorgánico por exposición a tubos fluorescentes, ¿ok? Puede causar lesiones de hiperpigmentación, puede haber también múltiple formación de quistes, lesiones papulares, comedónicas, aquí la vamos a poner. Lesiones papulares, comedones, quistes, puede haber hiperpigmentación. Y a nivel histopatológico podemos ver, hay un depósito denso y hay fibrosis, ¿no? Y hay inflamación crónica con hiperkeratosis, que es el engrosamiento de la parte externa de la epidermis, ¿ok? Hiperkeratosis. En capa externa de epidermis. De epidermis. Y como ven, también puede haber afectación a nivel de articulaciones, ¿no? Una especie de deformación. Entonces, ahora lo que nos toca es el arsénico y el cadmio. Bueno, el arsénico me parece que... Ah, no, mencioné otro. El asbesto ya mencioné. Ya, aquí te voy a conectar mi... Ya. En lo que es el arsénico, tiene bastantes propiedades tóxicas que se han visto desde hace décadas y décadas. Su fuente principal es las industrias de pesticidas. Esta es una pregunta muy clásica, ¿no? ¿Con qué se asocia la biocontaminación por arsénico? Uso de pesticidas y conservantes de madera. ¿Por qué se usa la madera? Porque tiene propiedades que permiten que se alejen las polillas, las termitas, ¿no? Pero también tiene efectos bastante nocivos en la salud. Entonces, produce determinados metabolitos que van a hacer que se acumulen en la cadena alimenticia. Entonces hay una bioacumulación. Esto quiere decir, esto quiere decir que a medida que va avanzando la cadena alimenticia, se va acumulando más y más arsénico y sus metabolitos. Y esto puede llegar a ser bastante tóxico, ¿no? Entonces, las formas más tóxicas son los compuestos trivalentes del arsénico. Esa también es otra pregunta que la suelen hacer. La intoxicación aguda suele ser homicida, ¿no? Más que todo en pacientes jóvenes, adultos. Y la intoxicación crónica suele afectar a varios órganos con síntomas bastante inespecíficos. Entonces, aquí realmente lo que tiene más manifestación clínica es la contaminación de manera crónica. Primero hay una interrupción en la fosforilación oxidativa. Se cree que el arsénico lo que va a hacer es afectar a la mitocondria y por lo tanto afecta la fosforilación oxidativa. Y yo sé que
producto de esta fosforilación oxidativa se produce oxígeno y ATP, ¿no? Que es necesario es la fuente de energía de las células. Entonces, estos se van a ver disminuidos y bueno, esto afectará múltiples sistemas orgánicos, ¿no? De, de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son algunas afectaciones específicas de que disminuya la producción de oxígeno de ATP? La encefalopatía, la neuropatía periférica y la afectación cardiovascular y digestiva. Además, la intoxicación crónica se relaciona con desarrollo de neoplasias a nivel cutáneo, a nivel de vías respiratorias y a nivel de vejiga, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en estas imágenes lo que es el carcinoma de Bowman. Neoplasia cutánea asociada a lo que es el arsénico. Ya. Em, y esto también, leucodermas. Ahí voy a escribir. Ya, los leucodermas son básicamente hiperpigmentación y lesiones blanquecinas, ¿no? Estas son las dos manifestaciones cutáneas del arsénico. Y por otro lado tenemos el cadmio, ¿ok? Eh, el cadmio se usa en aleaciones, materiales recargables como baterías, en pigmentos. Tiene una semivida bastante grande, que son 20 años, por lo tanto también es bioacumulable, ¿ya? Siempre que vean bioacumulable, que se va acumulando de más en más en la cadena alimenticia. Su vía de ingreso es vía respiratoria o vía digestiva. Ahora, esta tiene una enfermedad bastante curiosa que sí o sí te la van a preguntar en el final, que es la enfermedad del Itai-Itai, ¿ok? Itai significa dolor. ¿Qué pasa? Que se le conoce así porque el dolor que provoca esta enfermedad asociada al cadmio es un dolor en las articulaciones de las personas que habían ingerido arroz, cereales que habían sido irrigados en ríos contaminados por cadmio, ¿ok? Entonces hubo un brote en Japón que lavaban todo el arroz, sus cereales en un río determinado que estaba bastante contaminado por este metal y les produjo esta enfermedad del Ita-Ita, ¿ok? Es, es bastante, es bastante grave esta enfermedad porque mira, en primer momento puede causar dolor en articulaciones, ¿no? Ya que es una de sus principales manifestaciones y por eso el nombre. Pero luego también ya puede estar asociado a falla renal crónica, anemia, estomalacia, es decir, interfiere con el metabolismo del calcio y la osteomalacia es lo que precede a la osteoporosis. ¿Ok? Mm, ¿Por qué? Porque se acumula en los huesos. Y si se acumula en los huesos, de alguna manera desplaza el calcio, ¿ok? Por eso la osteomalacia. También causa lo que es la nefropatía. Y miren, por ejemplo, bueno, aquí está la causa que ya les mencioné, ¿no? La ingestión de arroz irrigados por ríos contaminados en Japón. En la histopatología, primero en la macroscopía. En la imagen 1 se ven riñones atrofiados, ¿no? La atrofia renal es un efecto de esta enfermedad y por eso a la larga causa una insuficiencia renal crónica. Ya la corteza, sobre todo la corteza que ven, está más atrofiada. Luego la histopatología y una marcada atrofia de los túbulos proximales, túbulos distales, ¿ok? Y hay un cúmulo de material amorfo aquí en su centro. Atrofia de túbulos. Acúmulo material amorfo.
Luego tenemos los tres últimos metales que vamos a ver, que son el cromo, el níquel y el cobalto. Primero el cromo. El cromo está asociado al uso de recubrimiento de metales y tiene estos dos estados de oxidación, el cromo 3 y el cromo 6. ¿Ok? La vía de ingreso aéreo. Entonces, la exposición crónica, importante saber que está más asociado a su estado de oxidación cromo 6, ¿ok? Y llega a ser genotóxico, es decir, está asociado, genotóxico que afecta a los genes, ¿no? Puede llegar a causar mutaciones genéticas. Entonces, puede producir cáncer de pulmón y cáncer de los senos paranasales. Por ejemplo, acá se ve una lesión, ¿no? Esa propiedad es bastante importante, ¿ah? Esto quiere decir que el cromo puede interferir con la mutación de los protoncogenes a oncogenes o la mutación de ciertos genes supresores tumorales, ¿no? Y a diferencia de los otros metales que no tenían esa propiedad propiamente dicha, ¿no? Bueno, luego tenemos el níquel. Este es bien conocido. El níquel está en la industria electrónica, en las aleaciones, procesamiento de alimentos. También lo vemos en joyas de fantasía. La vía de ingreso es vía respiratoria o vía directa por contacto de piel, ¿no? Entonces, cuando hay una exposición directa por contacto de piel, se da la dermatitis de níquel, ¿ok? Por joyas de fantasía. Se produce una reacción de hipersensibilidad a las proteínas que conjugan el níquel y después este, desata esta reacción que produce estas lesiones de dermatitis, ¿no? Luego por la vía respiratoria, ahí es un poco más nocivo porque está relacionado a cáncer de fosas nasales o pulmonar. Y finalmente el cobalto suele hallarse con el níquel también en las mismas fuentes que hemos mencionado previamente. Su vía de ingreso es aérea y bueno, antes se usaba en bebidas como la cerveza, ¿no? Pero ya está descontinuado. Ahora, el cobalto, por ejemplo, en la medicina lo podemos usar en la radioterapia para tratar algunos cánceres, ¿no? Pero una exposición bastante prolongada llega a ser tóxica. Entonces, tenemos que la inhalación aguda, porque su vía de ingreso es aérea, causa síndrome de dificultad respiratoria aguda. ¿Ya? Esa es su principal manifestación clínica, la manifestación aguda a nivel respiratorio. Y antes, cuando estaba asociado a la producción de cerveza y cobalto, se incluía como un ingrediente más, digamos, su consumo causó cardiomiopatía tóxica, ¿ok? Pero por eso se descontinuó. Hoy en día, lo que más se podría ver es esto, síndrome de dificultad respiratoria aguda. Luego, continuando, tenemos lo que es el tabaquismo. Bueno, la verdad que del tabaquismo hay bastante que hablar, hay bastantes cosas que se conocen. Primero, saber que fumar es la causa de muerte más prevenible del mundo, ¿no? O sea, es un factor de riesgo que está tan asociado a múltiples neoplasias, a múltiples enfermedades de diferentes órganos, que es el factor de riesgo más prevenible del mundo que está asociado a la muerte. ¿Ok? Saber que el tabaco tiene miles de compuestos tóxicos que son considerados carcinógenos y bueno, ahora el vape que se usa incluso creo que más que el tabaco convencional, también tiene cerca de 50 o 60 productos que llegan a ser tóxicos, pero siguen en investigación. Ahora, dentro de sus principales compuestos tenemos la nicotina, que es el que tiene el efecto adictivo, ¿no? Pero aparte de eso también tenemos agentes aromáticos policíclicos, nitrosaminas, que también llegan a ser bastante tóxicos. Ahora, hay una, es importante que sepan, hay una manera de contabilizar
qué tanto impacto puede tener el consumo de tabaco en una persona, ¿no? Que es midiéndolo su consumo en paquetes por año. Esto es para cuantificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paciente que viene con síntomas pulmonares, lo primero que se le pregunta es dónde trabaja, con qué cocina y si consume tabaco, ¿no? Entonces al paciente se le, al momento de preguntarles cuántos cigarros, cuántos paquetes consume por día, cuántos cigarros, y de ahí se multiplica, se calcula más o menos cuántos paquetes por año, y de esa manera se puede predecir de cierta manera qué tan riesgoso es el estado de ese paciente, ¿no? Y también de alguna manera su sobrevida. Ahora, dentro de lo que es la patogenia, el humo del tabaco irrita la mucosa traqueobronquial. Es un humo bastante irritante. Produce una inflamación crónica. ¿Por qué? Porque los fumadores están en constante exposición a este humo. O sea, una y otra vez inflama, 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 y la inflama no puede, em, la inflamación se cronifica por el mismo hecho que se están exponiendo constantemente a los mismos agentes tóxicos del cigarro, ¿no? Entonces, hay un aumento de la producción de la elastasa, aumenta la producción de la elastasa, y esto es lo que causa el enfisema. Es una manifestación de la enfermedad pulmonar obstructiva, del EPOC. Ahora, por otro lado, también tenemos que las proteínas de citocromo 450 y las enzimas de la fase 2, justo de lo que hablábamos hace un ratito, aumentan la hidrosolubilidad de los carcinógenos. Y estos agentes finalmente producen mutaciones de los oncogenes y de los genes supresores tumorales, ¿no? Oncogenes y genes supresores. Entonces, de ahí podemos entender por qué pueden incidir en aumentar el riesgo de neoplasias, ¿no? Principalmente de una neoplasia pulmonar, pero como el consumo de tabaco está asociado también a la mutación de genes supresores tumorales, que actúan a nivel sistémico, por eso que también lo podemos encontrar acá. Enfermedad a nivel pulmonar, específicamente enfermedad pulmonar obstructiva, que es el EPOC. En el EPOC tenemos dos manifestaciones que no sé si todavía han visto respiratorio en fisiopato, pero se los voy diciendo. Enfisema y bronquitis crónica, cada una con sus particularidades. Y también cáncer de pulmón, ¿no? A nivel cardiovascular, produce infarto de miocardio, está asociado a aterosclerosis. Entonces, ¿esto a qué se puede asociar? A enfermedad isquémica, que justamente es esto, ¿no? El infarto de miocardio. Bueno, asociado a otros cánceres, aquí para enfatizar, vejiga, páncreas, esófago, médula ósea. Y mm, ay, ok. Y también afecta el feto en desarrollo, ¿no? Incrementa el riesgo de abortos espontáneos y nacimientos pretérminos, o sea, este, bebés prematuros, ¿no? También está asociado al retraso del crecimiento
intrauterino. Por eso siempre es una contraindicación total, total, absoluta el que una paciente gestante. Bueno, ya vamos terminando casi. Y ahora tenemos lo que son lesiones por abusos de fármacos y drogas. Sí, ya. Bueno, el consumo de fármacos y drogas en primera instancia pues tiene un efecto, este, un efecto correcto dependiendo del uso de dosis, ¿no? Ahora, los efectos adversos de los fármacos y drogas van a aparecer cuando hay una sobredosis, cuando hay una respuesta fisiológica exagerada, cuando hay alguna predisposición genética que predisponga una respuesta normal al consumo de determinado fármaco, cuando hay respuesta de hipersensibilidad, por ejemplo, un shock anafiláctico, eh, interacciones con otros fármacos, por eso es muy importante siempre en la anamnesis preguntar qué consume el paciente, ¿no? Aparte, para saber si realmente es óptimo administrarle el fármaco que se quiere. Y otros factores desconocidos. Entonces, dentro de de los principales fármacos, pues vamos a tocar eh, primero esos dos, los anticonceptivos. Los anticonceptivos orales que tomas literalmente estrógeno y progesterona, ¿no? Tiene bastante asociación a complicaciones vasculares, sobre todo la trombosis venosa profunda. Esa es una clásica pregunta de examen, de NAM, examen, trombosis venosa profunda. Entonces, si te viene una paciente joven con trombosis venosa profunda, o sea, tú ves sus piernas calientes, es un dolor insoportable, este, el signo de Homan es positivo, lo primero que le preguntas es, ¿usted toma anticonceptivos orales? Lo más probable es que te diga que sí, ¿no? Porque ahora creo que hasta está de venta libre ese tipo de medicamentos. También está asociado con algunas neoplasias. Carcinoma de mama todavía no es algo 100% confirmado. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Cáncer escamoso de cervix y adenomas hepáticos. Este de acá, el cáncer escamoso de cervix, está asociado cuando hay un consumo mayor a 5 años, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pacientes pueden consumir anticonceptivos más de 5 años? Pacientes que tienen endometriosis, pacientes que tienen ovario poliquístico, ¿no? En ese caso sí es bien fundamental. Otras complicaciones son los cloasmas, que son las hiperpigmentaciones en la piel. Y también la colelitiasis, ¿no? Cálculos en la vía biliar, en la vesícula biliar. Bueno, luego tenemos los esteroides anabolizantes, que son análogos de la testosterona. Análogos de testosterona. Pero ¿qué pasa? Que tienen un efecto de 10 hasta 100 veces mayor que la testosterona. ¿Ok? Entonces, los efectos fisiológicos se multiplican por 100 prácticamente. Provoca detención del crecimiento, acné, ginecomastia. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas esteroides, la producción natural de lo que es la testosterona se suprime, ¿no? Por un feedback negativo. Entonces, esto lleva a un aumento de los niveles de estrógeno. Y si aumenta el estrógeno, está asociado a que el tejido mamario crezca y puede haber como efecto secundario la ginecomastia, también la atrofia testicular. Está asociado al consumo de estos esteroides, el crecimiento del vello facial, cambios menstruales y la colestasis hepática. Por otro lado, tenemos lo que es el abuso de drogas, ¿no? Ya vimos fármacos, ahora drogas. Bueno, las en lo que es abuso de drogas, el uso de una sustancia de forma tal es bastante controversial su uso, ¿no? Hay lugares donde está legalmente el uso de determinadas drogas, son porque son fármacos recreativos, así lo llaman. Hay algunas drogas que, por ejemplo, yo cuando roté en el Mogrovejo en neurología, hay drogas como el cannabis
que funciona bastante para determinados tipos de epilepsias en niños. Pero ¿qué pasa? Uno que es caro y que aquí el uso terapéutico no está 100% aprobado, ¿no? Entonces son bastantes temas sociales, políticos, legales. Pero de que hay algunos que tienen efectos terapéuticos conocidos, sí, sí lo tienen. Entonces, de manera aguda, un consumo excesivo de drogas puede causar intoxicación severa que puede llevarte a la muerte. Y de manera crónica, tiene efectos en el sistema nervioso central que llegan a ser irreversibles, ¿no? Los pacientes que son hospitalizados por adicción a drogas, a largo plazo, pues tienen consecuencias a nivel del sistema nervioso central bastante evidentes y que lamentablemente hay capacidades mentales que no pueden recuperar. Hay deterioro cognitivo que puede llegar a ser bien marcado, hay daño hepático, hay lesión de la válvula cardíaca. Por eso hay algunas valvulopatías, como ustedes habrán visto en su clase de fisiopato, que está asociado al consumo de drogas, ¿no? Entonces, en la heroína, una sobredosis va a causar un cuadro de hipotermia, bradicardia, depresión respiratoria. En la cocaína, causa euforia, la habilidad emocional, es decir, que la persona tiene emociones muy, muy intensas y muy rápidas. En un estado de bastante excitación. Su sobredosis puede causar arritmias y muerte súbita. ¿Ok? Y el consumo crónico está asociado a cardiomiopatía dilatada. Acuérdense, en la cardiomiopatía dilatada las principales causas, no sé si lo han visto, es Chagas, también el consumo de drogas, ¿ya? Para que sepan. Un paciente joven con cardiomiopatía dilatada se sospecha generalmente más de drogas. Luego tenemos las anfetaminas que actúan liberando la dopamina. Y lo vamos a poner más dopamina. Dopamina. Producen euforia, estados de alteración de la conducta, también paranoia. Los alucinógenos tienen efectos simpático-miméticos, ¿no? O sea, el sistema nervioso parasimpático, que es más depresor, ¿no? Entonces, eh, esto es lo que van a hacer. Ah, no, perdón. Los efectos simpático-miméticos me confundí con el parasimpático-mimético. Son agonistas del sistema nervioso simpático. Entonces, yo sé que el sistema nervioso simpático está asociado con la activación adrenérgica. ¿Qué produce esto? Taquicardia, arritmias, palpitaciones, hipertensión y puede llegar a causar coma profundo, convulsiones, paro respiratorio. ¿Ok? Acuérdense, alucinógenos, sistema nervioso simpático lo activa. Entonces se encuentran palpitaciones, taquicardia, arritmias, etc. Y luego tengo los disolventes orgánicos que son depresores del sistema nervioso central. Em, Cuando yo digo que son depresores, significa que van a causar paro respiratorio, coma, como es acá. Y generalmente ocurre en un consumo agudo bastante grande, ¿no? En una sobredosis. A nivel de consumo crónico, afecta al sistema renal, al sistema hepático y se relaciona con leucemia mieloide aguda, ¿ya? Eso puede ser una pregunta, pero es una particularidad. Leucemia mieloide aguda. ¿Cuáles las complicaciones por el abuso de drogas? Tenemos a nivel pulmonar algunos granulomas de talco, así se le llama, por consumo de abuso de drogas. Eh, en la piel puede haber abscesos, celulitis, venas trombosadas. ¿Dónde está? Bueno, no. Celulitis, úlceras, venas trombosadas. ¿Por qué? Porque el uso constante de jeringas cuando se administran drogas puede condicionar a una mayor exposición a agentes infecciosos, ¿no? Bacterianos. Y esto también
puede llegar a causar las famosas endocarditis, que también es un factor de riesgo para desarrollar lo que son las valvulopatías. Puede estar asociado a la hepatitis C y al VIH, ¿no? Todo esto mediado por el uso de jeringa. Aquí tenemos los efectos de los anticonceptivos, que a grandes rasgos lo vuelvo a repetir. Su primer efecto es la trombosis venosa profunda. Yo sé que si hay un trombo a nivel de mis venas, en los miembros inferiores, este se puede desprender y puede viajar como un émbolo hasta los pulmones y causar un tromboembolismo pulmonar que causa una muerte súbita. ¿Ok? Ya. Y finalmente esto. Los daños por agentes físicos. Bueno, creo que esto ustedes ya lo han visto bastante no sé, en PBM, tal vez, se ve esto. Pero recordando un poco más y ahondando un poco más, en lo que son traumatismos físicos, tenemos tipos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, traumatismos mecánicos, que dependiendo del agente etiológico puede causar diversas formas de lesiones, ¿ok? ¿De qué depende la forma del daño por traumatismos mecánicos? La forma del objeto, puede ser un arma blanca, puede ser un agente punzocortante, puede ser una superficie bastante corrosiva. La cantidad de energía que se aplica al momento de la exposición del objeto causante. Por ejemplo, hay traumas de alta energía como el impacto de una bala, ¿no? Hay traumas de baja energía como un raspón. Y también los tejidos afectados. No es lo mismo que yo tengo una herida avulsiva que me compromete solo piel, a que penetre una bala y llegue a afectar mi tórax y mi abdomen, órganos intraabdominales y órganos intratorácicos. Entonces, existen patrones de lesión, ¿no? Lo que vemos acá son los patrones de lesión. Las contusiones, que son básicamente las hemorragias, son lesiones cerradas. Luego tenemos las abrasiones, que generalmente son bastante superficiales, son defectos cutáneos, en palabras más coloquiales como raspones, ¿no? Em, Luego tenemos las laceraciones, que son más extensas y son más profundas que las abrasiones. ¿Ok? Miren, llega a dañar incluso hasta el músculo. Luego tenemos las incisiones, que es la división deliberada de piel, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, en las operaciones intraabdominales abiertas. Y luego tenemos las punciones, que son heridas penetrantes que llegan a ser profundas, ¿no? Por ejemplo, em, un ejemplo de herida punzante puede ser por un agente teológico punzocortante, pero también puede ser por una herida de bala que tiene un punto de ingreso y de salida. Luego tenemos las lesiones térmicas. Las lesiones térmicas eh, están bastante asociadas a lo que son las quemaduras, ¿no? Las quemaduras son las principales causas de lesiones térmicas. Ahora, dependiendo de la extensión, hay algunas fórmulas para poder contar la extensión de las quemaduras. Esto puede producir un estado de shock, de sepsis y insuficiencia respiratoria, porque en las quemaduras se pierde bastante volumen, entonces puede haber un shock hipovolémico. También puede haber una sepsis, porque ante tanta exposición, ante tanto daño de tejidos, los microorganismos ahí penetran y finalmente causar insuficiencia respiratoria. En lo que es su clasificación, hay quemaduras superficiales, de grosor parcial y de grosor completo. Entonces, las superficiales afectan lo que es la epidermis, ¿no? La capa superficial. Luego tenemos quemaduras de grosor parcial que afectan la epidermis y la dermis. Bueno, aquí hay dermis superficial y dermis profunda, ¿no? Son lesiones rosadas con ampollas dolorosas, ¿no? Estas son las famosas quemaduras de segundo grado.
Y luego tenemos las quemaduras de grosor completo, que pueden ser de tercer o cuarto grado, que ya afectan no solamente la epidermis y la dermis, sino también el tejido subcutáneo, llegan a penetrar a músculo, a hueso, ¿no? Eh, y como afectan a los nervios, son lesiones blancas e indoloras. Son indoloras. ¿Por qué? Porque queman a los nervios, básicamente. Entonces ya no, los nociceptores, que son los receptores del dolor periférico, están afectados. Miren, puede haber una gran extensión de la necrosis en epidermis y la dermis. Ya luego. Otros daños por agentes físicos es lo que es las lesiones térmicas. Ah, me olvidé acá, perdón. Me olvidé acá de escribir la histopatología. Acá hay una hiperemia, ¿no? Siempre las quemaduras de primer grado son las quemaduras por sol, ¿no? Hay una hiperemia. Está todo rojito. En las de segundo grado, hay em, lo que son las ampollas, necrosis epidérmica, y en la de tercer grado hay necrosis de tipo coagulativa, o sea, que interfiere ya por una falta de oxigenación, ¿no? Coagulativa. Y exudado fibrinol. Eso también ha venido. Fibrinol. Y como ven acá, necrosis epidérmica y también de. Bueno, en lo que son las lesiones eléctricas, se originan por contacto de corrientes de alto voltaje o bajo voltaje, ¿no? De eso va a depender la gravedad de la lesión. ¿Qué tipo de lesiones causan las lesiones eléctricas? Quemaduras o lesiones más orgánicas como son el fallo cardíaco o respiratorio, ¿no? A nivel cardíaco puede haber un trastorno de la conducción del impulso eléctrico. Entonces, la magnitud de estas lesiones va a depender del amperaje, de la duración y la vía de la corriente eléctrica. Aquí lo voy a poner. Depende del amperaje, la duración y vía de la corriente eléctrica. Por ejemplo, las lesiones por corrientes de alto voltaje tienen una afectación más grave, ¿no? Producen parálisis de los centros vulvares y quemaduras bastante extensas. Parálisis. Ahora, si se acuerdan bien de su anatomía, recordarán que los centros vulvares a nivel del tronco cerebral está el centro respiratorio, ¿no? Quiere decir que puede causar una parada respiratoria. Y también dijimos quemaduras extensas. Por ejemplo, en la imagen 1 tenemos una electrocutación por alto voltaje, ¿no? Ves una quemadura bastante extensa en la mano, tal vez llega hasta el brazo y bastante profunda, ¿no? No solamente está afectada la piel, sino los tejidos blandos. Entonces dijimos que cuando una quemadura afecta de manera más profunda hay necrosis coagulativa, es facelación de la piel, ¿no? Se desprende la piel muerta. Y en la imagen 2 podemos ver la quemadura por electricidad también, con lo que es la necrosis coagulativa. Hay edema, todo eso es el edema, y, perdón, y hay daño de las capas profundas, ¿no? Epidermis, dermis, y también probablemente el músculo, incluso puede llegar a nivel óseo, ¿no? Ya, y finalmente, las lesiones por radiación ionizante. En lo que son las lesiones por radiación ionizante, las principales fuentes de energía son los rayos X. También tenemos los rayos gamma, los neutrones de alta energía y las
partículas alfa y beta, pero los principales rayos, sí. ¿Ok? El 50% de la radiación que recibe una persona proviene de dispositivos médicos y de radioisótopos. ¿Para qué se usan los radioisótopos? Para diagnóstico y tratamiento de cáncer. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los determinantes eh, de los efectos biológicos que causa la radiación ionizante? Por ejemplo, la frecuencia de la liberación de la radiación, el daño vascular, la proliferación celular, esas principalmente. Y tenemos complicaciones neoplásicas y no neoplásicas asociadas a estas lesiones de radiación ionizante. Por ejemplo, las no neoplásicas viene de la exposición por terapia antineoplásica. La radiación puede provocar a nivel de tórax lo que es fibrosis miocárdica, pericarditis constrictiva, luego fibrosis pulmonar, lesiones a nivel del esófago, cataratas a nivel de los ojos, mielitis transversa, síndrome de intestino corto, esterilidad, nefritis, malformaciones congénitas en una paciente gestante y radiodermatitis. Esas son las complicaciones no neoplásicas. Mientras que las lesiones neoplásicas, pues a nivel de cuello, a nivel de, perdón, de cerebro, tumores cerebrales. También tenemos leucemias. Bueno, en los efectos hematopoyéticos en general, la principal son las leucemias, ¿ok? Tenemos cáncer de tiroides por radiación del timo. Tenemos cáncer de pulmones. Luego tenemos cáncer de mama, angiocarcinoma del hígado, hepatocarcinoma y angiocarcinoma del hígado, cáncer de piel y sarcoma, sarcoma óseo, ¿ok? En lo que son la histopatología, ¿qué es lo que va a pasar? Hay cambios estructurales en los cromosomas, hay mutación cromosómica. Bueno, estas son generalmente, como ustedes saben, mutaciones estructurales, ¿no? De lesión, duplicación, todo eso que ya hemos visto en temas pasados. También hay tumefacción nuclear, condensación de la cromatina, pleomorfismo. Ya dijimos que el pleomorfismo pues es la variación entre el tamaño y la forma, ¿no? En este caso, pleomorfismo nuclear, hay cambios citoplasmáticos, hay cambios vasculares y una fibrosis intersticial. En los cambios citoplasmáticos encontramos tumefacción, o sea, aumento de volumen, degeneración de los retículos endoplasmáticos, distorsión mitocondrial. Y en los cambios vasculares, sobre todo hay afectación de las células endoteliales, que son las que tapizan la luz vascular. Y fibrosis intersticial, como ya lo mencioné. Las complicaciones sí es importante aprendérselas porque una que otra vez también pregunto, ¿no? ¿Cuál de esas no corresponde a una complicación asociada a las lesiones por radiación ionizante? Y bueno, eso es todo. Voy a parar un poquito.